Queridos hermanos, vamos a dirigirnos entonces al libro de Zacarías y vamos a continuar con la ayuda de nuestro Dios el estudio de este libro y de las visiones proféticas que Dios le dio a este profeta. Vamos al capítulo 3 del libro de Zacarías. Sabe que es el penúltimo de los profetas antes de iniciarse las escrituras del nuevo pacto con el Evangelio de Mateo. Vamos entonces a continuar nuestro estudio con esta visión que Dios le da a Zacarías y que vamos a ver que tiene tanto significado para nosotros. Capítulo 3, versículo 1 del libro de Zacarías. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Eterno, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Eterno a Satanás: el Eterno te reprenda, oh Satanás. Ahora, ¿qué significa esta visión de un sumo sacerdote llamado Josué, que también significa Jesús o Salvador? Pero en este caso, ¿qué significa? Que estaba delante del ángel del Eterno. Ahora, el ángel del Eterno aquí no es otro que Jesucristo mismo. Algunas veces Dios lo llama el ángel, por ejemplo, en Génesis capítulo 49, o que este es otro estudio. Podríamos llegar a ser, cada palabra en esta palabra de Dios es todo un mundo, hermanos míos. En el capítulo 48, por ejemplo, del libro del Génesis, vemos que cuando Jacob iba a bendecir a los hijos de José, en el capítulo 48, versículo 15, ya Jacob estaba a punto de morir, muy anciano, y mandó llamar a José, que era primer ministro en Egipto, como ustedes bien lo saben. Y en el capítulo 48, versículo 15, dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Está hablando de Dios, está hablando del Verbo, está hablando de Jesucristo, el que se manifestó a Israel en el antiguo pacto, y que ellos mismos no lo entienden, es el Verbo, porque al Padre nadie le vio jamás, y Jesucristo lo vino a dar a conocer. Y dice que es el Dios en cuya presencia anduvieron Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Está hablando de Dios y lo llama el ángel también. Según el contexto uno puede saber si está hablando de un ángel como es Gabriel o como es Miguel. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Daniel habla de Miguel, claramente. En el capítulo 9 de Daniel habla de Gabriel y lo nombra por nombre. Pero aquí el ángel es el mensajero del Eterno. Y vamos aquí en Zacarías otra, y hay muchas otras escrituras, hermanos míos, que es como les digo, eso sería otro estudio, pero muy interesante saber que Josué no representa a Jesucristo en esta visión. ¿Por qué? Ahí aparece también el ángel del Eterno, que es Jesucristo, antes de encarnarse. Entonces Josué representa otra cosa, ya vamos a ver qué es. En el capítulo 3 de Malaquías, que es el siguiente libro, vamos a ver otro lugar donde el ángel del Eterno se refiere a Jesucristo, no a un ángel creado, que él mismo fue el que los creó. Los ángeles fueron creados por medio de Jesucristo, mis queridos hermanos. Dice en el capítulo 3 de Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, capítulo 3, versículo 1, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Quién es el ángel del pacto? ¿Quién es el mensajero del nuevo pacto? Jesucristo, mis queridos hermanos. Ahí ese ángel se refiere a Jesucristo. Entonces tenemos que entender y no dejarnos confundir, que tenemos que estudiar el contexto y entender con la ayuda del Espíritu de Dios, y no hay confusión alguna. Entonces dice aquí: me mostró, volviendo a Zacarías capítulo 3, me mostró
al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del Eterno, y Satanás, estaba delante del ángel del Eterno. Aquí vemos a Josué delante de Jesucristo antes de encarnarse, del Verbo, el ángel del Eterno. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahora aquí empecemos a entender una cosa, hermanos. Este Josué, sumo sacerdote, representa a quienes Dios habría de llamar para ser un sacerdocio santo, los que habrían de gobernar al mundo como reyes y sacerdotes. Y vamos a ver algo, cómo se va aclarando el cuadro, mis queridos hermanos. Dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿A quién acusa Satanás? Satanás no acusa a Dios, no lo puede acusar, no tiene de qué acusarlo. Sin embargo, a nosotros sí nos puede acusar porque todos hemos pecado. Entonces veamos aquí en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, y nunca me pierdo en el capítulo 3 de Zacarías, vamos a estar regresando ahí. Pero en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis empezamos a ver este cuadro, se nos va aclarando, mis queridos hermanos. Capítulo 12 dice, en el versículo 9 del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y luego dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces aquí vemos que el que acusa a los hermanos Satanás, y los hermanos estamos representados aquí por Josué. Mis queridos hermanos, vamos a seguir y van a ver que se va aclarando cada vez más con la misma Biblia, no con nuestra propia imaginación. Entonces dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Eterno. Estaba delante de Jesucristo, y Satanás estaba a su mano derecha para acusar a Josué delante de Jesucristo, que es Dios, el ángel del Eterno. Y dijo el Eterno a Satanás, el Eterno te reprenda, oh Satanás, el Eterno que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido perdonar nuestros pecados por medio de Jesucristo. Y Satanás, naturalmente, quiere estarnos acusando continuamente delante de la presencia de Dios, pero Dios nos ha cubierto nuestros pecados, es lo que vamos a celebrar ahora, la Pascua, con la sangre de Jesucristo. Entonces Dios quiere pasar por alto esos pecados. No es este un tizón arrebatado del incendio. O sea que Josué es un tizón arrebatado del incendio. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que todos estamos condenados bajo la ira de Dios, como lo vamos a ver en el libro de Efesios. Y Dios nos rescató, hermanos, somos muy pocos. Dios nos rescató del mundo que está ahora condenado a pasar por el día del Señor, que son los juicios del Eterno. Entonces, veamos esa expresión en Amós, que está un poquito antes. Miremos el profeta Amós, que está después del profeta Joel y después del profeta Oseas. Está Daniel, Oseas, luego sigue Joel, luego sigue Amós. Veamos en el capítulo 4 del libro de Amós y versículo 11 la misma expresión que estamos leyendo aquí. Dice, capítulo 4, versículo 11, hablándole Dios a los hijos de Israel. Vamos a ver, para ver qué significa eso del tizón arrebatado del fuego. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. O sea, Dios permitió que la nación de Israel fuera llevada cautiva. Pero, y es como lo está comparando con Sodoma y Gomorra, porque Dios tuvo misericordia de salvar a unos cuantos. Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice el Eterno. O sea, el tizón escapado del fuego es escapado de un peligro o de una sentencia de muerte. Entonces, veamos también donde dice aquí, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel.
¿Qué significan las vestiduras viles? Las vestiduras viles representan pecado. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Veamos también una vez más en Malaquías cómo las vestiduras viles o sucias significa pecado. Veamos un ejemplo aquí en Malaquías, capítulo 2, que es el siguiente profeta. Versículo 16, Malaquías 2:16, vamos a ver un ejemplo de lo que significa las vestiduras viles. Porque el eterno Dios de Israel, en Malaquías 2:16, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el eterno de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, ser desleal a la mujer de su juventud o a la esposa es cubrir de iniquidad su vestido, es tener vestiduras viles, porque es pecado, es adulterio, y Dios aborrece el repudio. Entonces, vemos cómo Dios nos va explicando lo que significan las vestiduras viles. Y estaba delante del ángel, y habló al ángel y le mandó a los que estaban delante de él diciendo, pero antes veamos también la explicación que nos da la Biblia de esas vestiduras viles, que significa que todos nosotros estamos en pecado cuando Dios nos llamó. Nadie puede decir, Dios me llamó porque yo andaba en rectitud y Dios se apiadó de mí. Todos hemos pecado, hermanos. Lo dice claramente Romanos 3:23, y tenemos que tener esto muy en cuenta ahora, antes de la Pascua. Ser conscientes, hermanos, de que es la misericordia de Dios la que nos llama y nos saca del pecado para que le sirvamos con limpia conciencia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí dice, todos. ¿Y cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23. Veamos la lógica de la Biblia aquí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea que todos íbamos a morir y Dios nos sacó como un tizón arrebatado del fuego. Eso es lo que significa. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos el libro de los Efesios en el capítulo 2, mis queridos hermanos, para entender bien y reflexionar sobre estas cosas ahora que se acerca la fiesta de la Pascua. Esta visión es muy oportuna. Veámoslo entonces en Efesios, queridos hermanos, capítulo 2, para entender bien qué significan las vestiduras viles, de las cuales todos nosotros estamos vestidos antes que Dios nos trajera al arrepentimiento y al bautismo. Capítulo 2 del libro de los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida, nos arrebató como un tizón arrebatado del fuego. Ahí está la explicación. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos hemos pecado, mis queridos hermanos. Todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, estábamos como condenados a quemarnos, y Dios nos arrebató del fuego por su gran misericordia. Y como lo dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, y juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos arrebató como un tizón arrebatado del fuego, cuando todavía estábamos muertos en nuestros pecados, mis queridos hermanos. Esa es la gran misericordia de Dios. Y en Romanos podemos ver lo mismo otra vez, hermanos queridos. Romanos capítulo 5, para entender lo que significa esto. En el capítulo 5 de Romanos, Cristo dice, versículo 7, capítulo 5, versículo 7 de Romanos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo,
Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, vestidos de vestiduras viles, como lo vimos explicado, qué es lo que significa el pecado, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, arrebatados como un tizón, arrebatado del fuego. Ahí vemos cómo se va perfilando esta visión que Dios nos da, que la podemos entender gracias al conocimiento que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Entonces, el versículo 3 del capítulo 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del Eterno, o sea, delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahí está, claramente. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Quitarnos los pecados. Cuando estábamos muertos en los pecados, murió Él por nosotros y ahora somos perdonados. Veámoslo claramente en Isaías capítulo 43, versículo 25, hermanos. Y ahí está, como Dios es el único que nos puede perdonar los pecados. Por eso se asombraban los fariseos cuando Jesucristo decía, tus pecados te son perdonados, porque no reconocían quién era, mis queridos hermanos. Era el mismo Dios, por medio del cual fuimos creados nosotros, el que formó a Adán con sus manos, hermanos queridos, y a Eva también. Veamos el capítulo 43, versículo 25 de Isaías, y vemos claramente explicado este hermoso pasaje. Dice, capítulo... Ven, aquí, yo tenía por aquí marcado, capítulo 43, versículo 25. Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En el versículo 24 dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Y luego dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces seguimos aquí y dice, me habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, volviendo a Zacarías, capítulo 3, versículo 4, 3:4. Mandó a los ángeles que estaban delante diciendo, quitad esas vestiduras viles, Dios nos perdona los pecados. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, o ropas sacerdotales, como lo vamos a ver aquí, mis queridos hermanos, que esas ropas significan rectitud. Por ejemplo, en el Salmo 132, versículo 9, Salmo 132, versículo 9, vemos lo que significa ese cambio que Dios realiza en nosotros, mis queridos hermanos. Tus sacerdotes se vistan de justicia, así como las vestiduras viles representan pecado, como lo estudiamos ya, las vestiduras blancas significan justicia, rectitud. Tus sacerdotes se vistan de justicia, se regocijen, tus santos. También en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, mis queridos hermanos, vemos otra referencia también que nos puede servir para entender estas hermosas enseñanzas que Dios nos transmite simbólicamente. En el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, una vez más, no me pierdan Zacarías 3, porque estaremos regresando ahí continuamente. Capítulo 3 del libro del Apocalipsis, Dios, dirigiéndose a la iglesia de Sardis, dice, a la era de Sardis, capítulo 3, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, gente que obedece los mandamientos de Dios, unos pocos, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y acuérdense también en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, cuando habla de las bodas del Cordero,
el capítulo 19, versículo 7 dice del Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No solo obediencia a los mandamientos, sino las buenas obras que fluyen como ríos de agua viva y se tornan en bendición para los demás, mis queridos hermanos. Ahí tenemos esas explicaciones muy bellas de lo que significa lo que Dios hace con nosotros y que está simbolizada en esta visión que Dios le dio a Zacarías del sumo sacerdote Josué. Y dice: te he hecho vestir de ropas de gala. Usted sabe que somos llamados a hacer ¿qué? Vean Apocalipsis capítulo 5, volviendo a Apocalipsis, no me pierdan Zacarías 3, Apocalipsis capítulo 5, o capítulo 1 primero, capítulo 1 y versículo 6, que dice, empecemos en el capítulo 1, versículo 5 del Apocalipsis: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero en resucitar, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en el capítulo 5, versículo 10 del mismo libro del Apocalipsis, leemos: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces también leemos de las vestiduras de gala en el capítulo 28 del libro del Éxodo, mis queridos hermanos, y vemos que esto tiene un cumplimiento espiritual, aunque en ese tiempo fue físico con el sacerdocio de Aarón, ahora es espiritual con el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de Jesucristo. En el capítulo 30, creo que es 28. Sí, muy bien. Capítulo 28 del libro del Éxodo, vemos que Dios habla de las vestiduras sacerdotales, mis queridos hermanos. Capítulo 28 del libro del Éxodo, versículo 1. Capítulo 28, versículo 1, y vamos a ver que esto tiene un significado espiritual. 28:1 del Éxodo: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab y a Abiú, a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y Dios nos quiere vestir con vestiduras de gala. Veámoslo escrito en Isaías capítulo 61, mis queridos hermanos. Isaías capítulo 61, el futuro que nos espera. Ahí tenemos que mantener los ojos fijos cuando vivimos pruebas como la que estamos atravesando ahora, mantener los ojos fijos en ese mundo maravilloso, en la ciudad que Dios nos tiene preparada, en la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Capítulo 61 de Isaías, versículo 10. En gran manera me gozaré en el Eterno, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Estamos hablando ya de algo espiritual, hermanos. Me rodeó de manto de justicia, que quiere decir rectitud. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Vemos entonces el glorioso destino que nos espera y está descrito aquí en estas visiones, mis queridos hermanos. Volvamos al libro de Zacarías, capítulo 3, una vez más. Y habló, capítulo 4, habló el Eterno, habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitad esas vestiduras viles, lo que Dios hizo con nosotros, con la sangre del mismo Jesucristo, que el que está hablando aquí, y dando la orden para que nos quite el pecado. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahí lo hemos explicado ya por la misma escritura. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Recuerden que había una mitra que tenía que llevar también el sacerdote, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel del Eterno estaba en pie. Ahora recuerden que esa mitra tenía una diadema de oro, con un cordón de oro que estaba alrededor de la mitra, y estaba inscrito ahí: santidad al Eterno, aquí sobre la frente de Aarón, y sobre la frente nuestra debe estar aquí
el Espíritu de Dios, al cual llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Santidad. ¿Qué es santidad? Obediencia. Y nosotros también, entonces, estamos destinados a llevar esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, como dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, creo que es. Entonces dice, y le pusieron una mitra limpia y le vistieron las ropas. El ángel del Eterno estaba en pie. Y luego dice, el ángel del Eterno amonestó a Josué diciendo, y veamos que es para nosotros eso. Así dice el Eterno de los ejércitos, versículo 7. Si anduvieres por mis caminos. ¿Qué le dijo Jesucristo al joven rico cuando le dijo, qué bien haré para heredar la vida eterna? Le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Debemos saberlos de memoria y repetirlos, hermanos, para examinarnos antes de tomar la Pascua, para tomarla dignamente, de que estamos andando en sus caminos. Después de que nos quitó los pecados, nos quitó las vestiduras viles, y nos ha hecho ya vestir, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran, con las buenas obras que Dios permite que el Espíritu, por medio de Él, Dios las hace en nosotros. Ya llevamos vestiduras blancas si estamos andando en sus caminos. ¿Qué significa eso? Manténgame otra vez la manito ahí y volvamos al Salmo 119, versículo 1, mis queridos hermanos. Salmo 119, versículo 1. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno, los que caminan con Dios. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Tenemos que buscarlo, como lo explicamos en el sermón pasado, buscar su rostro, hermanos queridos, buscar su presencia. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Aquí le habla a Josué, nos está hablando a nosotros, ese sacerdocio que Dios ha llamado. Y veamos que somos un sacerdocio santo, porque dice también, Dios se lo dijo a los israelitas en el capítulo 19 del Éxodo, pero ahora, en las escrituras del Nuevo Pacto, el apóstol Pedro nos recuerda en el capítulo 2. Vayamos allá otra vez, por favor, hermanos. Vamos un poquito allá y un poquito acá, tratando de explicar estas visiones para que vean cómo se aplican a nosotros hoy. Capítulo 2, versículo 9 de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ahí lo tenemos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacado como tizón del fuego, hermanos, arrebatados por la misericordia de Dios, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Brille vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, nosotros francamente no éramos un pueblo así como muy definido, hermanos, humanamente hablando, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, estábamos vestidos de vestiduras viles, pero ahora habéis alcanzado misericordia, que significa el perdón de nuestros pecados, gratuito. Si pide Dios que nos arrepintamos, pero ese perdón es debido a la sangre de Jesucristo, no a nuestros esfuerzos, mis queridos hermanos, es la misericordia de Dios. Volvamos a Zacarías capítulo 3 y continuemos, hermanos queridos, con este estudio. Espero que me estén siguiendo bien. Entonces dice el ángel, 3:6, y el ángel del Eterno amonestó a Josué diciendo, así dice el Eterno de los ejércitos, si anduviereis en mis caminos, y si guardareis mi ordenanza, vamos a guardar la Pascua, que es una ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Nos hizo reyes y sacerdotes, y está hablando a un sacerdote. El nuevo pacto, en el antiguo pacto, el sacerdocio era de la línea de Aarón y la realeza de la línea de David. Aarón de la tribu de Leví, David de la tribu de Judá.
en el nuevo pacto, ambos son reunidos en Jesucristo, quien era Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec reúne las dos funciones, y por eso nosotros aquí, hermanos, somos un sacerdocio santo. Así dice el Eterno: si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. ¿Y a qué sube la gente cuando llegue Jesucristo? ¿A cuál casa van a subir? Veámoslo en Isaías, manténgame la manito ahí. Isaías capítulo 2, mis queridos hermanos. Isaías capítulo 2, para que vean cómo la Biblia se explica ella misma maravillosamente. Isaías capítulo 2, y veamos aquí, versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Ya estamos llegando, estamos en el preámbulo, hermanos, prácticamente de que se desate toda la serie profética, predice en el libro del Apocalipsis. En lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte, que significa el reino, de la casa del Eterno. ¿Cuál es la casa del Eterno? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Mientras tardo, dice, para que sepas cómo debe comportarte en la casa del Dios viviente, que es la columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios viviente, casa del Eterno, como cabeza de los montes, gobierno mundial, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Ahí lo tenemos, hermanos. Volvamos a Zacarías capítulo 3. Dice, entonces, si andamos por sus caminos, guardares mi ordenanza, el versículo 7, también tú gobernarás mi casa, también guardarán mis atrios, entre estos que aquí están te daré lugar. Él estaba ahí reunido con otros, y vamos a ver que son hombres simbólicos, que significa anuncio de algo por venir, de todos los que habían de formar los primogénitos, el sacerdocio espiritual y la esposa de Cristo, que gobernará al mundo con Jesucristo como siendo nosotros su ayuda idónea. También guardarán mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar, o sea que habitaremos en la casa del Eterno para siempre. Escucha pues ahora, Josué, versículo 8, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Está hablando de los futuros reyes y sacerdotes, porque son varones simbólicos, o sea que hay personas en la visión, pero eran varones simbólicos, quiere decir anuncio de algo que habría de venir, que es todos los que Cristo ha llamado a esos primogénitos que van a constituir un sacerdocio santo y espiritual. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, que vamos a ser la esposa del renuevo. ¿Quién es el renuevo? El renuevo es la rama. Si vemos en hermanos queridos, si vemos en Jeremías capítulo 23, versículo 15, Jeremías 23, 15. Vamos a ir allá, a ver quién es esa rama, quién es ese renuevo. Está descrito, dejando que la Biblia se interprete, 23, 5, es 23, 5 hermanos, perdón, 23, 5 de Jeremías. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, ¿quién es David? ¿Quién es Jesucristo? Descendiente del rey David, como lo dijo el ángel Gabriel a María. Dios le dará el trono de David, su padre, hablando de Jesucristo, mis queridos hermanos, y es una rama porque en Isaías capítulo 11, versículo 1, se nos explica también que es una rama descendiente de Isaí, el padre de David. Veamos capítulo 11 del libro de Isaías, versículo 1. Es bueno aprender a manejar todas estas escrituras, hermanos, para ver cuán rica es la información que Dios nos da por medio de su palabra. Capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno,
y le hará entender diligente en el temor del Eterno. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, que arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces vemos ahí quién es esa rama, quién es ese renuevo. No es otro que Jesucristo, con el cual reinaremos nosotros como un sacerdocio santo, que pertenece al sacerdocio de Melquisedec, cuyo sumo sacerdote es Jesucristo. Volvamos a Zacarías capítulo 3. Y entonces habla de que vendrá el renuevo. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Está hablando de ese sacerdocio que Dios habría de llamar y que ahora nosotros somos parte de él. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, que es el retorno de Jesucristo, y está descrito en Isaías 11:1, lo acabamos de leer. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué. ¿Quién es la piedra? Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Ahora, ¿quién es esa piedra? Es Jesucristo mismo también. Ustedes ven en Mateo, capítulo 16, hermanos, capítulo 16 del Evangelio de Mateo, dice en el versículo 18, hablándole Jesucristo al apóstol Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, que quiere decir piedra o piedrita, y sobre esta roca, que es Jesucristo, Él es la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También hablando de esa roca, como Jesucristo, en Isaías capítulo 28 y versículo 11, también leemos, hermanos queridos, identificando aquí a nuestro Maestro. Capítulo 28 de Isaías. Yo creo que me falló la escritura aquí, mis queridos hermanos. Capítulo de Isaías dice que Él es la roca, y está claramente escrito 28:16, creo que es. Sí, capítulo 28, versículo 16 de Isaías. Por tanto, el Eterno, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Tranquilos, estamos apoyados en la roca. Ahora es algo muy interesante lo que dice aquí, volviendo a Zacarías capítulo 3 y versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Ahora, ¿quiénes son esos 7 ojos? Aquí en el capítulo 4, versículo 10 de Zacarías, se mencionan los 7 ojos, 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos del Eterno que recorren toda la tierra. Ahora, la misma Biblia explica quiénes son esos 7 ojos. Vamos a ver en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Vamos a ver explicado esto escritura tras escritura. Capítulo 1 del libro del Apocalipsis, en el versículo 4, hay un saludo de parte del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, o sea, del Eterno, de Jesucristo, y de los 7 espíritus que están delante de su de su trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, ¿quiénes son esos 7 espíritus? Ustedes voltean la página aquí, en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, leemos lo siguiente. Describiendo la corte celestial, en el capítulo 4, versículo 5 del libro del Apocalipsis, vamos a ver quiénes son esos 7 ojos. Y del trono salían relámpagos. Estamos viendo Apocalipsis 4:5. Del trono salían relámpagos y truenos y voces.
y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y ustedes miran aquí en el capítulo 5 de Apocalipsis y versículo 6, y vamos aclarando quiénes son estos 7 espíritus. Estos 7 espíritus aquí están representados aquí abajo por medio de la menora, que tenía 7 lámparas encendidas. Por eso Dios le dijo a Moisés: haz todo como según el modelo que te fue mostrado en el monte. Y Moisés seguramente vio esos 7 ángeles que estaban delante del trono de Dios, que son 7 espíritus y 7 llamas de fuego. Y en el capítulo 5, versículo 6 del libro del Apocalipsis dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces los 7 ojos que el cordero tiene son los 7 espíritus, y los 7 espíritus, ¿cuáles son? Las 7 lámparas de fuego que arden. Aquí está descrito 4 o 5, ahí tiene usted dejando la Biblia, se interprete ya misma. ¿Quiénes son los 7 espíritus? Capítulo 4, versículo 5 del Apocalipsis: del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea que esos 7 espíritus están al servicio del Cordero y recorren toda la tierra, porque es muy interesante que también Jesucristo, cuando se le manifiesta a Juan en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, capítulo 1, dice, en el capítulo 1, dice, versículo 19, dice, del Apocalipsis: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces vemos que hay una relación entre estos 7 espíritus que se dan delante del trono, entre el que son los ojos del Cordero, los 7 ojos del Cordero, que son los 7 espíritus, también tiene que ver con las 7 estrellas, que son 7 ángeles, que son los ángeles que representan o que están a cargo o que supervisan la iglesia de Dios a lo largo de la historia. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En el antiguo pacto había únicamente un candelero con una sola base, con 7 lámparas en él, y representaba que hubo también 7 eras en el antiguo pacto. Eso es un estudio que hicimos hace años, pero tenía una sola base porque tenía una sola ubicación geográfica, la Tierra Santa en Israel. En el nuevo pacto, la iglesia de Dios, que es el Israel de Dios, ha estado en diferentes sitios, y cada iglesia representa un candelero con una lámpara, que es la que ha ardido y ha traído luz a este mundo tenebroso a lo largo de la historia, desde nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Por ejemplo, la iglesia de la iglesia de Tiatira, ellos entendían, ustedes saben que todas las iglesias sufrieron una apostasía y se retiraron de la verdad, pero ellos en su tiempo, en la Edad Media, la iglesia de Tiatira entendían que ellos eran la 4ª era. La primera fue Éfeso, la segunda fue Esmirna, la tercera fue Pérgamo y la 4ª fue Tiatira. Y el símbolo de ellos era una lámpara, una vela encendida, y había 7 estrellas. Y la lámpara estaba apuntada a la 4ª estrella. O sea que ellos, Tiatira, fueron los instrumentos de Dios en traer luz a este mundo tenebroso, que únicamente la verdadera iglesia de Dios ha tenido la verdad a lo largo de la historia, que únicamente se va a desvelar al mundo entero después del regreso de Jesucristo, cuando pase el día del ayuno y quite el velo que envuelve a todas las naciones. Entonces, estos simbolismos son hermosísimos, hermanos, y espero que con esto entiendan lo que significan entonces esos 7 espíritus de la piedra, y la piedra de Jesucristo, y vemos que el Cordero tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. Capítulo 5, una vez más: y un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y en el Salmo 104 también se mencionan, hermanos,
Esto es para que lo estudien y mediten en estas cosas que son muy hermosas, que son esos ángeles que están alerta delante de Dios para cualquier orden y recorren toda la tierra, mis queridos hermanos, y son los encargados de cada era de la Iglesia para que cumpla la misión que tiene a lo largo de la historia. En el Salmo 104, por ejemplo, Salmo 104 dice: bendice alma mía al Eterno. Versículo 1. El Eterno, Dios mío, mucho te has enaltecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos. Aquí la palabra es ruach en hebreo, que quiere decir espíritus. El que se hace a los espíritus sus mensajeros, son ángeles. El que hace a los vientos sus mensajeros quiere decir a los espíritus sus mensajeros, y el Apocalipsis dice que los 7 espíritus son 7 ángeles, y aquí están mencionados en este salmo. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Y en los 7 que están delante del trono de Dios son 7 llamas de fuego, son 7 espíritus, son 7 ángeles, son 7 ojos, están al servicio del Cordero, recorren toda la tierra y están encargados de cada era de la Iglesia. Hay uno de ellos encargado de vigilarnos y supervisarnos y cuidarnos, mis queridos hermanos. Entonces todo esto es sumamente inspirador y saber que lo podemos entender ahora gracias a que la Biblia, Dios, es un libro completo que tenemos, hermano. Sigamos un poco más adelante aquí. Sobre esa única piedra, versículo 9, hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura. ¿Qué significa eso? Yo grabaré su escultura, dice el Eterno. Esa palabra está mejor traducida en otras versiones. Por ejemplo, en la versión, una de las versiones hebreas de la sociedad judía, creo que está: yo grabaré su inscripción. Está hablando de la inscripción que estaba en esa diadema de oro sobre la frente, sobre la frente del sumo sacerdote. Veámoslo en el capítulo 28, una vez más, del libro del Éxodo, hermanos queridos. Estamos procurando mostrar cada uno de esos símbolos en la misma Biblia, para que vean ustedes, la Biblia se interpreta ella misma, y Dios ahora nos permite entender estas cosas, y esa inscripción, una vez más, significa santidad al Eterno. Veanla en el capítulo 28, versículo 36 del libro del Éxodo, y sabemos que toda la Escritura, todo tiene un cumplimiento. Esto fue el aspecto físico y tiene un cumplimiento espiritual. Capítulo 28, versículo 36 del libro del Éxodo dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella. Eso es lo que dice: yo grabaré su escultura, yo pondré la inscripción como grabadura de sello, santidad al Eterno. Esto representa a Jesucristo, y nosotros también, como les dije, debemos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, que son las leyes escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón. Muy bien, volvamos otra vez a Zacarías capítulo 3. Y yo grabaré, pongan ahí su inscripción, no su escultura, está mal traducido. Dice el Eterno de los ejércitos: y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuándo va a quitar Dios el pecado de la tierra? En un día. Se puede entender de dos maneras. En el día del Eterno, que es las 7 trompetas, Dios va a destruir sistemáticamente toda la civilización humana basada en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en un año, que en la Biblia también proféticamente es representado por un día, un año, Dios quitará el pecado de la tierra. En un día. Veamos una escritura
o dos, para que sepan que estamos hablando de un día profético. En Isaías capítulo 61, Dios lo explica y dice aquí, en Isaías 61, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, día y año proféticamente significa un año. Y también lo dice en el capítulo 63, versículo 4 de Isaías, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. O sea que Dios quitará el pecado de la tierra en un día. Ahora también, ese día puede estar representado en el día del ayuno que se celebrará después del retorno de Jesucristo a la tierra. Y está mencionado lo que ocurrirá en Daniel, capítulo 9. Ahí también está, mis queridos hermanos, en un día, puede ser cuando celebremos el día del ayuno, siendo ya nosotros seres espirituales después del retorno de Jesucristo, y eso está, como les dije, en el libro de Daniel, capítulo 9, dice aquí cuando el ángel vino a explicarle lo que significan las 70 semanas. Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Cuando se cumpla la semana número 70, terminará la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. El día del ayuno se llama el día de expiación también. Y sabemos que cuando Jesucristo regrese en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, en el versículo 4, en el capítulo 20, versículo 1, sabemos que hay un ángel que viene para atar a Satanás por 1000 años y representa el día del ayuno y representa un día y dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. ¿Cuándo? Al cabo de las semanas, el día del ayuno. Poner fin al pecado, está representado por el día del ayuno. Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces tiene dos maneras de entenderse esto. Dios pondrá fin al pecado en un año profético, que es con las 7 trompetas y las 7 últimas plagas, destruye todo lo que fue edificado sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, y también al cabo de ese tiempo, en un día literal, el día del ayuno, pondrá fin al pecado. Vamos ahora al versículo 10. En aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, cada uno de vosotros, ¿sí ve? En aquel día, cuando Dios quite el pecado y establezca su reino, dice, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Veamos Miqueas capítulo 4, mis queridos hermanos, para ver la explicación de esto, y ustedes todos, yo estoy seguro que saben esto. Miqueas capítulo 4, versículo 1, dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Eterno, una vez más, la casa del Eterno es la iglesia del Dios viviente, el monte significa el reino, y eso todo está unido en estas profecías. El monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, cuando Dios, el día del ayuno, les quite el velo. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. O sea que cuando Dios haya quitado el pecado, empieza estos 1000 años gloriosos, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas por asadones y sus lanzas por hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente,
porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Vemos entonces cómo están perfectamente armonizadas todas estas escrituras, y es lo que hemos procurado hacer, mis queridos hermanos. No los quiero mantener hasta muy tarde, pero ya pronto, Dios mediante, estudiaremos el capítulo 4, y espero que hayan tomado nota de todas las escrituras que van explicando estas visiones, para que ustedes vean que es la misma palabra de Dios la que nos ilustra, para que entendamos y tengamos un mejor conocimiento de este maravilloso llamamiento que nos ha hecho nuestro Padre Celestial. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Que tengan un feliz sábado todos ustedes, mis queridos hermanos.